¿Qué tal, señores? Buenas noches. Si ayer nos centrábamos en las medidas anticorrupción de las que se habló en el debate sobre el Estado de la Nación, hoy en nuestro programa analizaremos más detenidamente con nuestros invitados las propuestas en materia económica y las reacciones que ha tenido este debate en nuestra comunidad. Hablaremos además de la huelga de Iberia. Fomento ha designado a un mediador para que intervenga en el conflicto, y para hablar de estas cuestiones nos acompañan en esta mesa de redacción Pepe Guillén, secretario general de ADEA. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. José Manuel Alonso, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. Buenas noches, José Manuel. Muy buenas noches. Rosa Santos, senadora del PAR. Buenas noches, Rosa. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar hablando de este debate sobre el Estado de la Nación que hemos estado escuchando estos días. En concreto vamos a analizar más detenidamente todas las medidas económicas que han salido sobre la mesa en esta sesión, en estas sesiones del Congreso. Bueno, en primer lugar, una valoración general de cómo habéis visto este debate sobre el Estado de la Nación, Pepe, y de estas primeras reformas propuestas. Bueno, pues sin entrar en detalles, pues bueno, la valoración que yo haría del debate ha sido, bueno, pues que tenemos un gobierno con una mayoría absoluta, que se nota, y que tenemos muy poca oposición, o una oposición con muy poco caché, por decirlo así. Digamos, como valoración general. Luego, si quieres, pues comentamos temas de los que he podido observar. Vale, analizaremos más detenidamente algunas de esas medidas, algunas de las declaraciones también. José Manuel, ¿cuál es tu valoración? Pues yo creo que esa valoración es asumible en algunas de las cuestiones, ¿no? Esta mañana yo hablaba en el Ayuntamiento de Zaragoza de unos juegos florales convertidos en requisito parlamentario. Creo que los temas de fondo, los que implican la credibilidad y la fiabilidad de este gobierno, no se han colocado encima de la mesa. Yo he visto a un Partido Popular encerrado en la institucionalidad, eludiendo conflictos y eludiendo algunas de las preguntas más candentes de la actualidad. He visto a un Partido Socialista encerrado en una institucionalidad, de una propuesta sistemática de pactos que yo creo que en estos momentos no son fehacientes y que hay que hacer una política más de oposición. Y he visto que los grupos, como casi siempre los grupos menos mayoritarios, quizá minoritarios hoy en el Congreso, pero evidentemente en el ámbito social y según nos dicen las encuestas, mucho más mayoritarios de lo que son en el Congreso, poniendo la incidencia en la realidad y en la crítica, desde tanto social como política, con mucho más fuerza y con mucho más criterio que el Partido Socialista. ¿Lo habéis visto alejado, como dice José Manuel Rosa, de la ciudadanía, de los problemas ciudadanos? Bueno, yo coincido bastante con el análisis que ha hecho Pepe. Yo creo que el Partido Popular se ciñó a su papel de gobierno, producto de las declaraciones que estos días han hecho varios organismos internacionales, pues se aferró a la eficiencia de las medidas que ha venido adoptando en este año y pico, y a cómo a partir de 2014 se marcará un punto de inflexión y ya empezará a poner en marcha lo que era su compromiso de programa electoral, ¿no? Eso por parte del Partido Popular era previsible, por lo tanto, y por parte del partido mayoritario de la oposición, del PSOE, yo vi pues el problema de un partido que internamente está desmoronado y con un líder al que se le cuestiona la legitimidad por haber estado en el gobierno anterior durante varias legislaturas, con una responsabilidad de gobierno importantísima. Por eso, en el planteamiento principal, tal como lo ha hecho Pepe, coincido. Yo creo que nosotros estamos viviendo una situación que deriva de un fuerte bipartidismo, al final, y que se impone sobre todas las demás cosas. Es decir, los dos grandes partidos están aferrados en sus dogmatismos respectivos, en el cortoplacismo de unas elecciones, pero yo creo que el país está en una situación muy complicada. No estamos viviendo en un contexto normal, la situación económica no es buena, aunque los datos macroeconómicos sí que apuntan en la dirección que explicaba ayer el presidente de Gobierno. Es verdad, falta que se noten en la economía real, pero digo, a mí me parece que no estamos viviendo en una situación de normalidad, porque hay una crisis profunda económica, pero hay un drama social que se está viviendo en la calle, hay una situación de las instituciones que
que es verdaderamente reprochable. Está tocada la monarquía, está tocado el gobierno, está tocada... solo faltaba añadir el tema de las escuchas. Tenemos una parte del país queriendo secesionarse o separarse del resto de España. Yo creo que no vivimos en una situación, en un contexto normal, y aquí sí que discrepo con José Manuel. Yo creo que ahora se imponen acuerdos más que nunca, pero acuerdos orillándolo en dogmatismo, claro. Es decir, yo creo que la ciudadanía está pidiendo a gritos acuerdos que no estén basados en cuestiones ideológicas, sino acuerdos basados en las necesidades del país y el futuro de este país. Yo soy de esa opinión, José Manuel. Igual me equivoco, pero yo lo creo así. Yo coincido un poco con Rosa también en ese aspecto puntual. Yo creo que es la hora de que también los partidos hagan su parte de sacrificio, digamos, prescindiendo de esos dogmatismos que tú decías en alguno de sus apartados, ¿eh? Lo digo por matizar ese tema. Y luego, bueno, respecto a las cosas que vi ayer, porque nos has pedido una opinión general, pero bueno, pues yo podría hablarte de muchas cosas que evidentemente, pues sin hacer caso a la poca transparencia que hubo sobre los temas de la corrupción que ya se comentaron ayer, pues yo vi que el presidente del gobierno insistía en la bondad de su reforma laboral, pero seguía habiendo 6 millones de parados aquí y vi pocas propuestas para solucionar la crisis de verdad, ¿no? En general, una falta de propuestas de consenso, de verdad, de consenso, renunciando, como decíamos, a una parte del dogmatismo. Y bueno, él mismo dijo que seguía con el tema de la contención del déficit. Textualmente creo que dijo que no iba a haber ni un minuto de relajación. Y sí, es cierto, Rosa, es cierto que hemos pasado de un 8,9 a estar por debajo del 7, sin llegar al 6,3 que nos habíamos propuesto. Pero bueno, los 6 millones de parados siguen estando ahí. Y no nos engañemos, mientras no se reactive la economía, no se podrá generar empleo. Mientras no se genere empleo, no habrá consumo. Y mientras no haya consumo, pues no se reactiva. Es decir, esto va dando vueltas. José Manuel. Bueno, tenemos al otro lado de las cámaras a unas cuantas decenas de miles de ciudadanos a los que tendremos que contarles las cosas con claridad y no atenernos a frases hechas, ¿verdad?, ni a pensamientos trillados, algunos de los cuales. ¿En qué ha incidido el presidente del gobierno? El eterno tema de la herencia, que no deja de ser una huida de la realidad, el eterno tema de cumpliré mi programa cuando tenga posibilidades, pero es que él ya se presentó a las elecciones con esta situación y un programa que ha incumplido sistemáticamente hasta hoy, y tenemos a un partido socialista que plantea siempre grandes pactos, pero no sé muy bien sobre qué. Cuando acusamos de dogmatismo a unos, porque excluimos de ese dogmatismo a quien desde su mayoría absoluta está colocando encima de la mesa un programa ultraconservador y ultraliberal de reformas. O ellos no son dogmáticos. O ese gobierno basado en una mayoría absoluta, dada por supuesto con las urnas, pero también dada en función de un programa que no se parece en absoluto al que está siguiendo frente a la crisis, porque rayos, esos no son dogmáticos. No son dogmáticos los que deciden hacer una ley anti-ayuntamientos y dejar sin competencias a las administraciones más cercanas a los ciudadanos. Es decir, por lo tanto, por mi parte, José Manuel, si no lo he dicho, lo quería decir así. A partir de ahí yo creo que evidentemente hay una serie de problemas en los que no oí entrar a casi nadie. La realidad de muchos españoles es la de los desahucios. Ayer, si seguís la web, no quiero entrar los periódicos, y no quiero entrar en estos temas, tendréis un nuevo caso en Córdoba, ¿vale? Continuo, que lleva incluso a la desesperación más desesperada de ciudadanos y ciudadanos. Tenemos un problema de hambre, un problema de pobreza, un problema de alguien que está legislando sin atender a los intereses y a los derechos de esa población. Y queremos llegar a qué acuerdos, en función de qué criterios, con qué planteamientos a la contra, porque yo siempre he sido un amante de la dialéctica. Habrá que colocar frente a esas posiciones otras y llegar a síntesis, pero yo no escucho esas posibilidades. Yo no voy a valorar aquí, como está el Partido Socialista, a valorar el mío. Algunas de las cosas que habéis dicho, bueno, creo que son análisis que pueden acercarse a la realidad, pero la realidad al fondo es que muchos de los ciudadanos tienen esos problemas, los que presentaron la ILP de los desahucios, los que siguen quejándose del desmantelamiento del Estado social, ya no del bienestar, que es una entelequia, los que siguen sufriendo y llegando a extremos limítrofes con la exclusión social,
no encontraron en el debate más que una, dos, a lo sumo 3 palabras, que respondiese a sus realidades. El resto fue macroeconomía, programa, grandes pactos, grandes políticas y eludir además algunos de los temas más graves, como es el de la corrupción. Se habló también de empleo, de creación de empleo. El presidente lanzó algunas medidas, algunas propuestas para la creación de empleo, entre ellas la contratación temporal de jóvenes menores de 30 años con una reducción de los pagos a la seguridad social. ¿Qué os parecería esta propuesta para creación de empleo? A ver, eso y alguna otra medida económica, que es justo también decir que no todo fue negativo, que decir, también se anunciaron algunas cosas positivas, yo diría que algunas hasta incluso bastante sobre todo positivas, para emprendedores también, ¿no? Por ejemplo, el tema de que nuestros autónomos y nuestros empresarios a partir de enero del 2014 no tengan que pagar el IVA hasta que no lo cobren, era un tema importantísimo, porque tener en cuenta que se pagaba el IVA de una factura que a veces se tardaba en cobrar meses, y ese es un dinero que es un tema importantísimo. Luego también anunció los 45.000 millones de apoyo para la reactivación empresarial a través del ICO, a través de las líneas de avales, etcétera. Quiero decir que bueno, que decir, está bien. Anunció también la ampliación del pago de facturas a proveedores 2.700 millones. Con antigüedad anterior al 2012, y luego los temas de la reactivación de empleo. La cotización para emprendedores. A ver, yo creo que hay medidas interesantes. Defendió la reforma laboral y la actuación en el resto de las medidas antisociales y se comprometió a continuarlas. Eso sí, eso es lo que al principio decía yo, sí. Bueno, yo dos partes. Una, las medidas que puso sobre la mesa por ser disciplinada, puesto que preguntabas por ellas. Yo creo que son medidas esperadas, medidas que nos hubiera gustado a la gran mayoría de nosotros que llegaran antes. Ellos las llevaban en su programa de gobierno y van a llegar en 2014. Yo entiendo las explicaciones que dio, no podría decirlo de otra manera, porque él permanentemente está aludiendo a una situación de desproporción profunda entre los ingresos y los gastos, cosa que es cierta, y a la necesidad de reducir el déficit, cosa que también es cierta. Cuestión bien distinta es si todos las hubiéramos implementado en el mismo momento o de la misma manera, o si hubiéramos jugado con políticas expansivas a la vez que con políticas tan restrictivas como las que se han llevado a cabo. Pero insisto, yo la valoración de las medidas que planteó me parece positivo. Son medidas de calado, medidas importantes, y así hay que decirlo. Ojalá hubieran llegado antes, también lo digo. Es verdad que no hubo planteamientos por parte de otros grupos políticos, o muy pocas. Eso también es cierto. Entonces, yo, en cuanto a las propuestas, lo que comentó. Ahora, yo también quiero insistir en el planteamiento que hacía antes. Los que asistimos desde allí, y como en mi caso yo soy muy reciente en este oficio y además debo ser de los pocos tontos de España que llegó a la política en este momento, convencida de que desde la política se podía aportar soluciones y se podía construir, y con esa vocación de servicio que yo siempre he transmitido y que sé que tienen muchos políticos. Pero hombre, asistimos permanentemente a este diálogo ya de besugos, de las herencias de unos, pues es verdad. Entonces es verdad que yo me siento una más de los muchos españoles que están clamando soluciones y grandes acuerdos, no sobre todas las cosas, que no hace falta, pero sí sobre algunas cosas que son determinantes: el modelo de Estado, las cuestiones relativas al sistema financiero, a la educación, a la sanidad y a la justicia. Es básico, son los principales pilares que tiene este país. ¿Pero por qué clamamos por eso? Clamamos por eso porque ha habido una serie de reformas, repito, de carácter ultraconservador. Hablabas de la justicia. No, José Manuel. Yo te colocaré sobre la mesa una cosa, Rosa. Sí, pero como ha habido esas reformas profundamente ultraconservadoras, ahora estamos clamando por un gran pacto que modere esas medidas. Esto es divertido, es decir, alguien se lleva el muelle al extremo máximo de dilatación y luego clamamos por un pacto que lo devuelva hasta dónde. Y me pregunto otra cosa, ¿de verdad crees, Rosa? No es el mío, porque yo algunas de las medidas las comparto, José Manuel, y otras las comparto en menor medida, aunque las hemos apoyado. ¿De verdad crees que la crisis institucional que vive este país no exigía que ese tema ocupase un papel relevante en el debate? ¿De verdad crees que el partido... Pero es que la crisis institucional
se coloca, para mí, por encima de buena parte de esas medidas anunciadas. Pero aparte, ¿y cuál es la solución? ¿El tancredismo? ¿El cierro los ojos? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a un problema de la corrupción? ¿El acuerdo entre dos grandes partidos? Pues sí, son. Realmente el problema de la corrupción en este país está en la financiación de los partidos políticos. ¿Y vamos a ir a un acuerdo entre dos grandes partidos sobre ese tema? Habrá que llegar a acuerdos entre todos. No, fundamentalmente entre los electores y los partidos y en el interno de los partidos. Como otras muchas cuestiones. ¿Dónde van esos grandes pactos entre dos partidos que hoy día, si vamos a tenernos a la inmensa mayoría de las encuestas, no representan ni el 45% de los españoles? Pero cuando hablamos, yo por ejemplo colocaría encima de la mesa un magnífico artículo en El País de un profesor de filosofía política hace 2 días, en el que hablaba sistemáticamente de que el bipartidismo es el responsable en buena medida de la corrupción y de otras muchas cosas. Pero después, cuando leemos ayer los grandes periódicos, sabéis, toda la derecha en bloque y algún medio progresista, porque de izquierdas no hay ninguno, y algún medio progresista se refiere sistemáticamente a quién ha ganado el debate, Rubalcaba o Rajoy, pero a nada más. Esto es una buena muestra del bipartidismo que tiene. Va a intervenir Pepe y cambiaremos de tema porque si no se nos llena el tiempo con solamente lo único que una cuestión. No quería quedarme sin decir que además de todo lo que hemos hablado aquí, que era lo importante del tema del debate, a preguntas concretas y específicas de temas concretos que nos afectan a nosotros, pues tampoco una respuesta clara, quiero decir. Ninguna. Y estoy refiriéndome pues al tema de la reapertura del Canfranc, a los desdoblamientos de la Nacional 2 y de la 232, a lo del plan Miner, etcétera, etcétera. Respuesta ninguna tampoco. En algún caso sí que hubo respuestas. Sí, cosas que no nos gusten. Por ejemplo, los desdoblamientos. Más valía que no lo hubiera habido. Efectivamente. Bueno, si os parece, vamos a dejar este tema del debate. Hablamos ahora de otro conflicto, de otra cuestión. Esa huelga de Iberia, finalmente Fomento, bueno, las partes, tanto la dirección como los sindicatos han llegado a un acuerdo para que sea una persona externa, un mediador, que ha designado Fomento, el que intente llegar a un acuerdo entre ambas partes. Bueno, ¿qué os parece primero este pacto para llegar a un acuerdo entre las dos partes a través de un mediador, y también este conflicto que existe entre sindicatos y empresa? Solo un matiz, si me permites, y es que yo no sé cómo estará hoy el tema, pero ayer los sindicatos desmintieron que hubiesen aceptado el papel del mediador. No, hoy lo han aceptado. Vamos, yo he oído declaraciones de 2 sindicatos hace hora y pico. Pero lo que sí que han dejado claro con los matices es que se trata de un mediador y nunca de un arbitraje. Por lo tanto, este asunto, es decir, esta actuación mediadora podrá saldar o no el conflicto si hay acuerdo, y si no hay acuerdo, sí, pues el conflicto. Gregorio Tudela, de la Universidad Efectivamente. de Madrid. Yo me has dado la palabra a mí, ¿no, María? Bueno, pues yo, a ver, algunas cuestiones para la discusión. Por un lado, la dramática situación de Iberia, con más de 3.000 despidos puestos sobre la mesa, la necesidad de un expediente como consecuencia pues, de la caída de actividad, como consecuencia de la necesidad de ser competitiva y de mantener costos de producción. Es una situación dramática que se adiciona a situaciones dramáticas que son consecuencia de esta crisis que estamos viviendo. Entonces, primero eso, poner sobre la mesa la preocupación por un conflicto laboral. Ya sabéis que yo estoy muy sensibilizada con esto, igual que lo estoy con la mediación, con los acuerdos, que alumbré un hijo aquí en Aragón que sigue siendo muy útil a las negociaciones, como es el SAMA, y por lo tanto confiar en que esto pueda saldar esta discrepancia de intereses que detrás esconde una realidad dramática. Y luego poner sobre la mesa también para la discusión otras cosas. Yo creo que una vez más hay que poner sobre la mesa la necesidad de respetar el derecho de huelga de los trabajadores, que es un derecho constitucional con el que yo no puedo sino plantear mi respeto absoluto, como lo he hecho siempre, pero la necesidad de buscar un punto de equilibrio con los intereses de los ciudadanos y con los intereses del país. Es decir, el desarrollo del ejercicio del derecho de huelga tiene que tener algunas limitaciones. Y una de ellas muy importante es el respeto de los servicios mínimos. El otro día los servicios mínimos no se respetaron y hubo muchos vuelos que no pudieron salir ni llegar, generándose un perjuicio grave a la economía y generándose un perjuicio grave a los ciudadanos. Entonces, yo creo
que estos son papeles o son temas sobre los que estamos obligados a reflexionar. Insisto, desde el máximo respeto al derecho de los trabajadores a ejercer su derecho constitucional a la huelga, pero también considerando que del otro lado están los intereses del país y los derechos de los ciudadanos, que son ajenos a un conflicto laboral puntual y concreto. José Manuel, ¿cómo ves pues estas cuestiones? preferiría no oír algunas intervenciones, porque